una visita muy, muy especial, una visita de lujo. Está con nosotros el señor Julio Chávez, actor, autor, director de teatro, es maestro de actores, es artista plástico también. Algunos no sé si todo el mundo sabe que es un gran artista plástico. Bueno, bienvenido, Julio, gracias por estar hoy acá. Gracias, te agradezco mucho. Con todo lo que dijiste que soy, no sé cómo tengo tiempo para haber venido. Bueno, sos eso, ¿o no? Sí, ¿Sos maestro de actores o no? Eso no. Bueno. Soy entrenador de actores. Entrenador pero maestro de de actores. actores no, porque desde hace mucho entiendo que yo no soy maestro de nadie, en todo caso mío, pero no sé, se ayuda a la formación de las personas, pero maestro es demasiado para mí. Bueno, se ayuda, se mira, se da consigna, se colabora, se se acompaña. participa, se advierte, se piensa, se discute con personas que están dentro del mismo problema, ¿no? O se intenta involucrar a una persona en un problema, porque cuando uno se acerca al estudio, por ejemplo, se acerca por las ganas. Y después uno le tiene que enterar a veces a la persona ganas de qué tiene, porque no lo sabía. Claro. Y ahí hay que preguntarle de nuevo, ¿te siguen las ganas? Porque se dan cuenta cuál es el trabajo también, que por ahí está alejado de lo que ellos se imaginaban. O de lo que quieren, o de lo que están dispuestos, o de lo que les pasa en el momento, o de la manera que vos tenés de acercarle el trabajo. ¿Viste? Porque uno acerca un plato y de golpe uno mismo es una bandeja no conveniente para la persona, y eso mismo con otra bandeja se recibe. Entonces no es tan... es variable, digamos, la cosa. Bueno, hoy estás siendo intérprete de una obra en el Paseo de la Plaza, una obra que se llama La Ballena, que había sido una obra estrenada en el cine, no digamos, un libro que pasó por el cine. Exacto. ¿No? Un libro que pasó por el cine y que hoy está adaptado por Julio y por Camila Mansilla. tu compañera Camila Mansilla, dirigida por Ricky Pascuch en el Paseo de la Plaza. Una obra muy, se me ocurre, muy difícil de enfrentar con respecto a lo que tiene que ver con la caracterización, ¿no? Tenés una caracterización importante, sos un cuerpo, ¿no? Y después de ahí hay que traspasar ese cuerpo y hacer sentir a los demás lo que siente ese ser humano que está dentro de ese cuerpo, enorme. Contanos cómo fue ese trabajo. Bueno, ante todo quiero decir que esto que vos, la manera que tenés de presentar La Ballena, son los motivos por los cuales yo acepté La Ballena. Porque justamente, si fuese solamente un cuerpo, el espectáculo dura 5 minutos, porque ¿qué más vas a ver? El tema tenía que ver con que es un cuerpo, en este caso un ser humano que tiene obesidad mórbida, y que atraviesa los últimos 5, la obra habla de sus últimos días, de una decisión que tiene él de no seguir, de no ocuparse de seguir viviendo, y del intento que tiene de qué quiere hacer en los últimos momentos de su vida, y tiene que ver con su hija sobre todo, con reparar un vínculo. Y como bien dijiste vos, la idea era que cuando termine el espectáculo la persona haya tenido un primer encuentro con una persona con una característica física determinada, en este caso una situación de gordura mórbida, y cuando termina el espectáculo estableció empatía con un ser humano, que lo que le pasa no es por su circunstancia física, sino lo que le pasa es porque es un ser humano y está metido dentro del problema humano, y uno de los grandes problemas humanos es querer hacer las cosas bien y ver que las cosas no las hace todas bien, ¿no? Porque no hay intenciones. Como digo, muchas veces es muy difícil un ser humano que se levanta a la mañana y diga, quiero hacer todo mal, ¿no? Pero es bastante común acostarse y decir, esto no lo hice bien. Y así es un poco la vida, y así es la vida de Charlie, que tiene una situación física compleja, y eso es también lo atractivo para mí como actor, ¿no? El riesgo de producir en el espectador una ilusión, porque el espectador sabe que, si bien no tengo el cuerpo desde cuando tenía 20 años, tampoco tengo esa situación física, pero que es una manera de invitar al espectador a imaginar. Y eso es parte de lo que hace el teatro, ¿no? Es una invitación, es un gesto
hacia un otro para que colabore para construir un relato. Y digo colabore porque el relato no lo construye nunca un actor o una actriz, se construye con un espectador. Y en ese sentido estoy muy contento porque creo que Nuestra Ballena, porque digo Nuestra Ballena porque está la ballena de la película y etcétera, Nuestra Ballena creo que cumple, por lo que estoy viendo, con mis deseos como artista y nuestros deseos como partícipe del equipo de lo que queríamos hacer, y creo que en este caso sí podemos irnos a dormir diciendo más o menos hicimos lo que quisimos. Charlie es un personaje que tiene un montón de complejidades. ¿Cuál de todas esas complejidades te impacta más y cuál te ha sido más difícil de llevar a la escena? A mí, como actor, las decisiones que tomé expresivas son las cosas que más complejo fue en su momento, ¿no? ¿Qué contaba, qué no contaba, qué elegía contar, qué no elegía contar en cuanto a la construcción? En cuanto a Charlie como personaje, creo que es un ser muy complejo y muy misterioso. Y creo que lo más atractivo de relatar es justamente lo que él no dice, lo que él no cuenta, lo que no se termina de entender muy bien. Porque el espectáculo tiene además el deseo de comunicar un concepto o una experiencia que tiene que ver con las instituciones que intentan comprender la naturaleza humana, que son infinitas las instituciones, desde la educación, la ciencia, la astrología, el arte, la religión, la ciencia, y ninguna de esas instituciones está capacitada para terminar de comprender la naturaleza humana. La naturaleza humana es algo que se escapa al entendimiento de una manera total. Y eso es lo atractivo también de ser un ser humano, ¿no? Siempre tener algo que no termina de poder comprenderse muy bien. Eso intentamos que el espectáculo, y eso fue complicado, porque el espectáculo, como todo espectáculo, tiene la invitación de dar cosas cerradas. E intentamos que el espectáculo mantenga un cierto misterio, ¿no? Un misterio que el mismo Charlie lo dice al final de la obra, que dice, no siempre, en este caso habla de la religión, no siempre tus armas de misionero pueden hacer que comprendas al ser humano. Y me gusta porque dice no siempre, no dice nunca. Dice no siempre, ¿no? Porque también intentamos cuidar el vocabulario de no ser totalitarios, de no decir, porque si vos decís nunca, estás cometiendo el mismo error. Das por sentado que podrías, bueno, no siempre, ¿no? No hay ninguna institución que pueda arrogarse el derecho de decir nosotros cerramos el misterio de la humanidad. No la hay. Pablo. Vos recién señalaste también, bueno, porque es Nuestra Ballena, está la ballena de la película. Que no la vi. Que no la vi. Ahí estaba, iba por ese lado, ¿no? ¿Cómo fue el tema de la adaptación, de tu mirada sobre un relato que ya había sido transitado, independientemente que no lo lo... que pasa es que como es una obra de teatro, claro, y así se estrenó en el año 2010 o 2012, y yo lo recibí como un material teatral. Entendí perfectamente que se puede hacer una película. Claro, claro. Pero yo recibí, tomé contacto con ese material y nunca pregunté, ni hice ninguna pregunta acerca del material de la película. Riesgoso también, muy riesgoso, ¿no? Pero ¿Por qué riesgoso? Y porque cuando algo tiene éxito y el actor se gana un Oscar, Claro. y todo él dice, el Oscar, bueno, es un riesgo, ¿no? Grande, porque bueno, es una invitación a la comparación. Claro. Y además uno no es un niño, uno comprende, si ya se hizo una película, la película tuvo éxito, es cine, y el cine en ese sentido es mucho más generoso para mentir, porque bueno, acá es una obra que está ahí, claro, 1h20, en fin, muchas cuestiones, pero era parte de lo que yo, y lo digo varias veces, tengo el gusto de tener ya, que estoy por cumplir 50 años en el oficio, y es un placer sentirme todavía provocado, claro, a la curiosidad, al riesgo, a la aventura y al aprendizaje, porque sigo como oficiante de este trabajo aprendiendo, haciéndome preguntas, y me sorprendo, y me sorprendo gratamente cuando en el escenario hay una zona mía que dice, claro,
qué interesante que es esto así. Ah, mira esta frase como tal cosa y tal otra. Entonces digo, bueno, tengo un hermoso matrimonio con el oficio. Estoy por cumplir las bodas de, ¿cómo se llama? De plata. De oro. ¿No? De oro. Las de 50 de oro. Mierda, de oro. Creo que estoy a punto de vender mi oficio, si es de oro. Mira, No después, creo que sea todo esto que dice Julio, nada, yo lo escucho y la verdad es que para mí es muy especial, me moviliza siempre todo lo que dice, y todo esto que escuchamos hasta acá son razones suficientes para decir que sos un maestro, ¿no? Sin ninguna duda. La obra también habla de los vínculos, y habla de los vínculos con la hija, del vínculo con la hija, muy interesante ese vínculo, muy interesante también lo que no se cuenta del vínculo con su pareja que falleció, que murió, también habla del duelo. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes reflexionar acerca de esos dos temas, ¿no? que pone la obra también ahí en la mesa, muy fuertemente? Bueno, en relación al vínculo con la hija, tiene algo, Charlie, que a mí me parece muy atractivo. Él le siente mucha responsabilidad y un poco de culpa, y responsabilidad y culpa acerca de la distancia que ha establecido con su hija, ¿no? Y la dificultad que es para él, dadas sus circunstancias y su formación y su religiosidad también, porque es un hombre que viene de la religión, de poder sostener esta situación de padre homosexual con una hija, ¿no? Cosa que hoy estás casi obligado a tener que aceptar, pero que sigue siendo un tema, no para todos, pero sí para algunos de pronto, esta dificultad de cómo se vive en lo social, esta situación de como un padre que tiene que asumir y que asume su sexualidad teniendo que además enfrentar a la madre de la hija, y bueno, en fin, no es una situación todavía fácil para todo el mundo. Y esto es una circunstancia muy importante, y establece con la hija un vínculo de mucho amor y de mucha distancia al mismo tiempo. A mí me parece muy atractivo cómo Charlie es un papá, y es un papá particular, ¿no? Y se siente responsable, y no se siente un padre perfecto, ni mucho menos, y entiende que ha cometido muchos errores. Pero él dice algo que a mí me parece que habría que ser, que a mí me produce mucha piedad. Él dice, yo hubiese querido, pero no pude. Y todos tenemos muchas cosas que hubiésemos querido y no pudimos. Y en ese sentido me merece mucha piedad y mucha empatía. Y en relación al duelo, es muy atractivo el vínculo que Charlie tiene con esta pareja, que es un ex alumno que él tuvo, porque el amor, cuando es suspendido por un hecho trágico como la muerte, tiene un poco la condena de siempre ser amor, ¿no? Y no se sabe muy bien, Charlie, qué vínculo hubiese tenido con este muchacho si no hubiese habido esa tragedia de por medio, que fue el hecho de que este chico se dejó morir producto de la culpa, ¿no? Entonces, uno a veces está de alguna manera condenado o atrapado en vínculos que llama amor, y que uno podría decir que no se sabe muy bien qué fue, ¿no? Cuando la muerte se mete, marca de una manera casi obligatoria, ¿no? Y te deja muy congelado en el vínculo también, y hace que el duelo sea mucho más complicado, ¿no? Contarnos de la comunión con el público es un tema profundamente conmovedor. Casi todos en la vida tenemos esas cosas donde decís, caramba, no pude, no pude, y hubiera querido, pero no pude. Contame de esa comunión con el público, y si en esa comunión con el público seguramente algunos se acercarán a saludarte, a verte, a decirte algo, algunos se reconoce en esta historia. Muchos se reconocen, porque por algo que tiene en principio por algo que tiene el material, que es la necesidad de perdonar a veces, y de ceder a un afecto, y de olvidar, y de ser
piadosos y frente justamente como hay un hecho, hay una despedida en la obra, eso produce, conmueve mucho. Y yo creo que también conmueve la empatía que se establece con Charlie, en el sentido de Charlie no es un personaje que busca compasión o que se tenga lástima y que produzca o tenga intención de producir lástima, sino inclusive es un personaje que yo te diría que no apela a la queja, no tiene un solo texto de queja, no es víctima, se corre del lugar de víctima y se pone en el lugar de un hombre que toma decisiones y que no utiliza su situación para que le tengan lástima. Y eso es algo que conmueve y que establece empatía. No sé si con todos, pero con muchos. Muchos utilizarían ese lugar para tratar de obtener lástima. Bueno, es que el material es una invitación a que vos puedas producir un poco de ténganme lástima o de situación. Y en ese sentido nosotros nos hemos ocupado de corrernos de ese lugar, porque no creemos que sea atractivo contar La ballena desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Además, La ballena habla de arte, es una obra que también habla del arte, habla del pedido o de la importancia que tiene para cualquier ser humano que quiera expresarse, que intente buscar un lenguaje personal para hacerlo. Porque también manifiesta que las instituciones, aún de formación, son fundamentales, la formación es importantísima, pero que no asegura que uno termine hablando por uno mismo y que cada cual debe buscar la formación como una manera de sostén, pero al mismo tiempo trascender la formación para hablar con su propio lenguaje, ¿no? Uh-huh. Vos decís que las instituciones, a las instituciones les falta mucho para poder comprender la naturaleza humana. No dije mucho. Dije, no hay institución que se pueda arrogar el derecho de comprender la totalidad de la experiencia humana, ¿no? ¿A qué apelás vos para comprender tu propia humanidad? ¿A qué herramientas? ¿A qué instituciones? ¿A qué lugares? A muchas. Yo me analizo, me interesa mucho la astrología, intento pensar, me dedico al arte, tengo un lenguaje teatral, pero aún todo eso estoy seguro que no termina de poder articular lo que yo soy como ser humano, ¿no? No hay ninguna de esas disciplinas que yo pueda decir que contiene esta misteriosa experiencia que es ser un ser humano. Y porque no podemos tener esas instituciones, por suerte, es que siempre existe la pregunta y siempre existe la posibilidad de preguntarse qué es ser un humano, qué es vivir, qué somos, quién soy. Imagínate vos si se cerrase eso y sonamos. Y me parece que la pregunta quede abierta, ¿no? Y es parte de la condición humana, la falla que impide que un sistema se cierre. Un sistema existe porque no se puede cerrar. Siempre hay algo ahí que no funciona. Creo que nos toca la pecera, algo nos quieren decir. No. Tengo miedo que me manden el cartelito. No interesa, no, pero todavía no por yo ahora. Lo puedo entender, porque yo lo puedo comprender. No hay eso, no hay ese eso. tipo de cosas siempre hay eso, ya debe estar internalizado. No, te juro que acá no. Por lo menos no lo sentimos de esa manera. Nos damos ese lujo acá. Dentro de todo, Pablo. los tiempos. No, en esto que decías, lo relacionaba mientras hablabas y te escuchaba muy atentamente y súper interesante esto de seguirse preguntando esto de la naturaleza del ser humano, de preguntarse acerca de uno mismo. Y no sé por qué, esas cosas del análisis y las elipsis y las uniones, lo pensaba en estos 50 años de carrera que estás por cumplir. Uh-huh. O sea, me quedó claro que te seguís cuestionando a vos mismo como ser humano, que te seguís preguntando, pero ¿cómo es si tendrías que decir, bueno, cuestionarse hoy con 50 años de carrera a cómo era cuando tenía 30 años de carrera, a cómo era que pues tu vida, incluso tu vida en términos de tus años de vida, están relacionados ya directamente con tus años como artista? Bueno, ¿Qué
Quizás lo que cambia más es la manera de triste. preguntarse. Sí, pregunto con más tristeza. Porque la respuesta tiene menos campo para desarrollarse. Pero yo te diría que en ese sentido yo recién hice un chiste con un colega de ustedes que muy gentilmente estaba. Y yo dije, me dijo, esperá así como. Y yo le contesté, no hay problema, puedo esperar, yo me llevo muy bien conmigo. Y te diría que en ese sentido yo tengo un buen vínculo conmigo en ese sentido. Entonces preguntarme, tener la curiosidad que tengo, es casi te diría un compromiso que establecí conmigo desde muy pequeño, tal vez producto de mucha carencia y de advertencia de que era importante que yo establezca un contrato para conmigo porque no veía que la vida venía fácil, que no había muchas cosas que eran aliadas de mi existencia, salvo mi interés por mí mismo. Y ahí yo advertí que había la posibilidad de un buen matrimonio y en ese sentido lo establezco y estoy todavía preocupado porque como buen contrato yo le prometí a esa parte que yo iba a averiguar cosas. Y esa parte pregunta, che, pero Claro. esto lo averiguaste del todo. Y ahí que te voy a decir, mira, estoy bastante cercano. Dame un tiempito más, porque no tengo la respuesta final. Pero eso también es lo lindo, ¿no? No tenerla. No tenerla. Y no tenerla. No tenerla, o por lo menos estar el otro día me dijeron algo Preguntarle, ¿no? Sí, me dijeron algo que a mí dije, qué bueno. Yo hablé sobre 40 cosas que por las cuales sufría, o no sé, viste, cuando empezás a enunciar, y me dijeron, uno no sufre por varias cosas, uno sufre por una cosa. Una cosa es la que nos hace sufrir. Y a mí me pareció muy atractivo, ¿no? Porque me dio como tarea pensar cuál es ese hecho que yo considero que es el que me hace sufrir, ¿no? Así que tengo trabajo. Claro, todavía por delante. ¿Vos cómo son tus ojos que estás...? Mira, no me dio oportunidad porque justo nos habían dado el aire, te iba a pedir disculpas antes y de paso ya cada tanto se lo comento a la audiencia. Estoy con una infección en un ojo ¡Apa! las luces del streaming me molestan profundamente. Entonces por eso las dos No es cosas. onda, digamos. La gorra Onda no, tiene, onda pero... no, Ah, bueno. no, te muestro el Pablo. No, Musotti de verdad, por favor, no te quiero dañar. No, ya sé. Te muestro el Pablo Musotti, Dije. pero nos saludamos sin los anteojos, pero Es como en Orson general, Welles cuando tenía 40 años. en general le pido a los entrevistados disculpas antes, precisamente No, por los hombre. anteojos y por la gorra. Las dos cosas, digo, me terminó, viste el castigo, porque odio el periodismo de gorrita, sobre todo cuando pasamos los 50 ya. No. Y la gorrita. ¿viste? Igual es Pero muy bueno. capo y lo queremos. Pero- No, pero a mí me Capo parece total, que es capo la total. reonda. Yo, Así, no. ahí estaba, así no, es simplemente eso. Viste que soy un curioso. Sí. No, es que no para de preguntar. Ya estuvo averiguando todo lo que, Es que está no me arriba dio, de la no me dio- no mesa. me- no me dio tiempo, porque justo fui al baño y cuando salimos al Eso- aire le iba a decir antes. Si digo, que mirá, sabes lo que hace un actor, está es bien. eso. Claro, Está todo el día No, queriendo soy curioso, saber. pero no por actor, porque soy curioso. Porque Mi madre sos me curioso. decía cuando era chico, me decía, no se pregunta a la gente así y no se la mira a la cara como Claro. mirás vos. No Conoceré- hagas eso, que conocer ese mensaje. Sí, ¿no? Sí, claro. Lo de mi generación Bajá la hemos mirada. sido Mi madre marcados. decía, cuando vos mirás a una persona, la persona va a creer que la mirás para decirle algo. Entonces, si vos no tenés nada que decir, no levantes la vista, porque te van a decir, ¿qué pasa? Y vos vas a tener que contestar. Sí, Brava, absolutamente. Brava, sí, pero interesante. Y después, cuando tuve la oportunidad de viajar, y sobre todo en Europa, cuando yo he descubierto que mirando a gente a la cara, la gente inmediatamente me mira y me dice, buenas tardes, buen día. Claro. Como si la miro, la estoy individualizando y Claro. comprendí que tal vez nosotros tenemos con el mirar otro vínculo, tal vez más latino, no lo sé, Claro. ¿no? Pero esa... Bueno, ¿a qué mierda le importa esto? No, Ya, sigamos, me siento- sigamos adelante. Porque Me siento Lo va- reidentificado. Mi vieja me decía, ¿te parece preguntar tanto? La persona se puede sentir molesta. a mí me parece que es hermoso. Vamos a una pausa, vamos a las noticias y volvemos un poquito más. ¿Te quedas unos minutos más? Más vale. Bueno, ahí va.
En Regreso CNN con Julio Chávez nos reímos mucho porque tiene mucho humor Julio y es muy frontal además, es muy de decir lo que piensa. ¿A veces te trae problemas eso? Cuando no se interpreta lo que quise decir, sí, pero ahí ya no podés gobernar el mundo. Claro. En el mismo momento en el que emitís una palabra, esa palabra pertenece no sé a quién. Y bueno, ya sabemos eso. El otro de hoy, justamente en un momento pensé que a veces siento que estamos también en un momento en el cual hay una cierta dictadura disfrazada de libertad. Pero yo tengo a veces la sensación de cuidado lo que decís, cuidado donde hablas, cuidado lo que esto, cuidado aquello. Y porque como todos y cualquiera puede emitir una carta documento, es peligroso el momento porque se ha establecido que todos tenemos libertad. ¿Y quién puede decir que eso está mal? Pero también esto trae algunas cuestiones, ¿no? Que son el miedo de cuál es el límite, digamos, cómo es tomado lo que decís, cómo es interpretado lo que estás queriendo comunicar, y sobre todo cuando es necesario establecer una suerte de piso el palito, y vos decís, pero eso es casa de brujas, ¿qué es eso? Es extraño, ¿no? Y yo me acuerdo cuando en la época de la dictadura, que uno de los temas era estate muy atento con quién estás y lo que decís. Y hoy pensé, estate muy atento con lo que estás y lo que vas a decir. Y dije, wow, qué fuerte, ¿no? Porque dije, es una situación absolutamente opuesta, pero contiene elementos que son familiares, ¿no? Que es el temor. ¿A cuánto tu docena de empanadas? Yo, no como harinas. ni como vida ni mastico vidrio. Relacioné lo que decías con eso, por eso la pregunto. No. Y además, vos fíjate lo que es, ¿no? Una frase seguramente mal interpretado, qué sé yo, da por tierra la importancia de todo un trabajo que has hecho. Y eso no está bueno, ni es justo. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Estamos hablando de por ejemplo, de gente que de golpe trabaja, hace algo verdaderamente atractivo, lo que fuere, está ejercitando su oficio, y por una frase que la toma el medio, o sea, mediática, eso es lo que despierta interés y no lo que has construido en tu vida. Eso es brutal. No, y lo que siguió. Y lo que siguió después, eso, ¿no? A modo de cadena nacional, bueno, prácticamente. Ya, no lo sé, pero estás todo el tiempo observando eso y decís, toda una vida analizada. Bueno, tenemos una vieja conductora que tuvo la desgracia de liberar un gas en cámara y se le estropeó la carrera. Pues sí, bueno, parece ser que un pedo gana una vida, o mejor dicho, viviste al pedo. Tu caracterización de Charlie te impone límites. Creo recordar haber leído en un reportaje que hasta una vez le tuviste que pedir a alguien que te atara el cordón de los zapatos porque sí, no podías llegar con eso. Es decir, en esa instancia vos pasás a vivir límites de otros. Sí. Y eso en una sociedad que en general ha sido diseñada para otra cosa, que tiene otros componentes, que se olvida de esas cosas. Cuando vos dejás esa caracterización y salís caminando por la ciudad y te vas a donde te vayas, ¿cómo notás ese cambio de vida en una ciudad y con los movimientos que no están pensados para gente que tiene ese sufrimiento y que no son pocos? A lo mejor no a ese límite, pero no son pocos. Bueno, no soy tan humano como vos. No he transitado todavía esa... Sí, en el momento en que me agaché para los cordones dije, uy, qué fuerte, no puedo, o la dificultad para ir al baño, o la dificultad para caminar, pero no me ubico en ese lugar porque no me conviene en este momento como actor ese tipo de reflexiones, sino me conviene mantenerme dentro de una hermandad con el asunto, casi te diría, entre consciente y ensoñada. El exceso de conciencia, en mí por lo menos, a veces, produce distancia.
No estoy en un momento para distanciarme, sino mejor me mantengo. Y hay ciertas cuestiones que son como mágicas, no querría tampoco ser tan nada de mágica, ciertas cuestiones que mantienen una cierta ilusión, que es mejor no, para mí, no entrar en eso en este momento, porque no es el vínculo que tengo con Charlie, no es la manera que tengo de... Porque además, no me miro en el espejo, intento no ver imágenes de Charlie, obviamente algunas vi, no quiero establecer mucho contacto con lo que se ve, porque para mí es muy importante casi mantener un vínculo con mi existencia disociado de la realidad física. Okay. Porque creo que hay algo de eso, desde mi imaginación, que sucede en esas circunstancias. Una manera de vivirse internamente y una manera de ser en el exterior que a veces no establece vínculo, que es como muy disociado. Y a mí me conviene, ¿viste? Porque esto siempre es lo que conviene para mi imaginación, para que mi imaginación se sienta hoy viva y despierta, interesada. Porque hay los conocimientos, para mí como actor, hay que saber seleccionarlos, qué conviene y qué no. No porque sean verdad, son convenientes a veces. Entonces es preferible mantenerme con aquello que a mí me hace imaginar y no con aquello que a veces es real, concreto, porque a veces no sirve, no para la imaginación. Pablo. ¿Cómo te llevas? No sé si es el término más feliz, pero no se me ocurre otra manera de mencionarlo, con tu galería de personajes. ¿Tenés un ranking? ¿Conectás cada tanto con algún personaje que te haya quedado? Sí, por eso digo, son nomenclaturas que se me ocurren, no las más felices, pero va con eso, ¿no? Con un tipo que tiene esta sensibilidad, que esto, volvemos a lo mismo, que va buscando esa respuesta constante y que se cuestiona todo esto, me lo imagino también en eso, ¿no? En esas respuestas que van dando como esas porciones los personajes. Bueno, ¿cómo te llevas con esos personajes? Sí, me llevo muy bien cuando los recuerdo, pero no estoy muy atado a ellos, ¿sabes? No tengo un vínculo tan presente con esas cuestiones. Más te digo, me olvido a veces. Recién alguien me hablaba de Epitafios 1, un colega de ustedes que me encontré acá, y me dijo, acabo de ver Epitafios 1, y es como... digo, mira vos, hice eso, claro, pero no... Yo digo, yo tengo en el alma un agujero, ¿sabes? Las cosas se me escapan, se me van, las pierdo, hasta los vínculos, ¿sabes? Hay vínculos importantes de mi vida que los he vivido con mucha importancia y que hoy te diría que no me acuerdo ni cómo olían. No. Y si quieren decir que nunca estuvieron conmigo, yo lo diga, no lo diga, no tiene ninguna importancia. No tengo esa relación, me preocupa. Julio, ¿es quizás el teatro el único ritual que sobrevive a ciertas reglas que se sostienen en el tiempo, digamos, como el único ritual donde ahí nos encontramos con algo que nos convoca y que no hay ni otra cosa que nos distrae, ¿no? Que podemos quedarnos ahí si es buena la obra, si está bien interpretada, si está bueno el texto, si nos interpela, pero digo, todo eso tiene que estar, pero es como un ritual que quedó así en el tiempo, como una cajita de cristal que uno tiene que valorar en un punto, porque estábamos hablando también de que el mundo está tan loco, ¿no? Uh-huh. Y ahí es un lugar quizás que todavía perdura esa esencia, ¿no? Para mí sí. Lo que pasa es que como hoy, ¿qué es el teatro? Es una pregunta cuya respuesta dispara 28.000 formas. También es muy complejo entender cómo es que ese fenómeno se produce. Porque hoy por hoy, cuando vos decís el teatro, yo digo, pero ¿qué es el teatro? Y hace 60 años había 4 o 5 instituciones que determinaban qué era el teatro. El Teatro San Martín, los conservatorios, el Teatro Blanca Podestá, grupos elencos decían, esto es teatro. Y un actor es esto y una actriz es esto.
hoy por hoy, ¿qué es un actor? ¿Qué es una actriz? Se responde de 28.000 maneras, ¿no? Entonces existen salitas de 25 personas, existen salas de 1.800, existen espectáculos muy particulares, existen actores muy particulares. Entonces, esta ceremonia de la que vos hablas sigue existiendo, sin lugar a dudas, pero con una particularidad que va modificándose, que el fenómeno de qué es el teatro, qué es la ceremonia, y se empieza a dispersar, a ampliar, es muy difícil hoy. Hoy alguien puede legitimar eso es teatro simplemente porque lo dice, eso es teatro. Listo, y no importa si hay 800 espectadores, 20 espectadores, ¿no es así? O lo que fuere. Entonces sí es una ceremonia, sigue siendo una ceremonia mucho más compleja de comprender y mucho más fácil de abandonar. Porque antes era una ceremonia casi obligatoria porque eso era el teatro. Pero hoy por hoy rápidamente decir, eso no me interesa, no es teatro. O no es el teatro que a mí me gusta. Entonces también el teatro está en un espacio de ceremonia importantísimo, pero al mismo tiempo hay, como digo yo, hoy hay un menú mucho más expandido que antes, ¿no? Y con la posibilidad de decir, armate vos lo que quieras. Está buenísimo y también tiene sus problemas, como todo. ¿Y la tele qué es la tele? ¿Y si hay alguna definición de la tele a la que te gustaría volver? No, yo hoy es muy raro, porque la tele de la que yo todavía casi te diría que cambiaría los canales levantándome y haciendo así. Ha cambiado enormemente, entonces no sé hoy lo que es la televisión. La televisión sigue siendo, obviamente, todos sabemos y existe, pero todo esto lo que tiene que ver con esta invitación tan impresionante de cantidad de cosas inmensas que hay, bueno, es también una... A mí yo extraño mucho esa situación de los miércoles 10 de la noche, o sí, porque no hay otra manera, ¿no? Y hoy está la libertad de verlo cuando querés, pero yo creo que también que como ceremonia, el hecho de saber miércoles 10 de la noche estamos viendo eso, había una cierta comunión entre la tribu, ¿no? Y hoy el tema es establecer tribu con la plataforma. Esa es tu tribu. Y los otros, cada uno establecerá cuando quiera. Está bueno. A mí me gustaba también lo otro, ¿no? ¿Qué tenés ganas de hacer después de La Ballena? ¿Tenés algún proyecto pensado ya? No. Yo de lo que tengo nada me despierta mucha ilusión. Así que te diría que no tengo nada. Pero porque me gusta esta situación de La Ballena y me gusta pensar La Ballena por un tiempo largo. Tengo ahí una tentación que me han tirado, pero no me gusta pensar en La Ballena, me gusta pensar que esto va a durar un tiempo y que está buenísimo y que después voy a salir de gira y también tengo ganas de llevármelo a España. Está bueno eso. Sí, vamos a ver, porque yo soy para cruzar el charco muy complicado. Bueno, La Ballena entonces en el Paseo de la Plaza, Sí. en la sala Pablo Picasso. Exacto. Están de jueves. Jueves a domingo. Una función cada día, sí. Pero vos sos No. una Te quiere hacer trabajar más. Solo que se llamaba una negrera. Claro. Está más loca que una cabra. Una negra. No, negra no sos, pero... no, una función por día, sí. Una función de jueves a domingo en el Paseo de la Plaza, La Ballena. Sí. Bueno, vayan a verla. Con dirección de Ricky Pascuch Sí. y con actuación de Julio Chávez, Laura Oliva, Emilia Masser, Máximo Meyer y Carolina Cose, un nombre más difícil tiene que nunca me acuerdo. Perdón, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias Julio. a ustedes. Gracias Julio. por haber venido. Un lujazo haberte tenido. No, un lujo para mí estar acá, que es tan moderno esto con este pulpo que tienen rodeando acá. Que se porta bien, ni se mueve. Eso se llega a mover este pulpo, yo salgo corriendo. se portó bien con vos acá, no siempre se portó bien. Ay, bueno, Gracias. así lo despedimos Gracias. a Julio Chávez en Regreso CNN. Chau.